Hola. Hola, buenas tardes a todos los que estáis aquí en este día de lluvia y de tremendo atasco en Madrid, y también a todas las personas que nos están siguiendo vía streaming. Hoy va a hablar con nosotros el doctor Hernández Calvín, que es jefe del servicio de otorrino del Hospital Quirón de Pozuelo. ¿Cómo? La paz infantil y, bueno, perdón porque yo hago la presentación como le he conocido, perdón. Él es muy conocido como médico infantil, como otorrino infantil. Yo creo que aquí hay padres y hay muchos padres que van a verle con sus hijos con problemas de audición. Y de nuevo ha causado gran interés su charla, y como ocurre en otras ocasiones, hay gente que se ha inscrito y hay gente que se ha quedado fuera y no han venido, o sea que por favor la asistencia rogamos que confirmen o no. Y a todos los que nos siguen en streaming, bienvenidos. Las preguntas se van a hacer al final de la presentación. Dejamos el turno de preguntas. Cuando alguien quiera preguntar, por favor, que levante la mano para pasarle el micrófono, y las personas que nos siguen a distancia lo pueden hacer por Twitter, en twitter.com/oiresclave. Y nada más, dejo la palabra al doctor Hernández Calvín. Bueno, como se estaba diciendo, os voy a hablar de patología de oído medio y la repercusión audiológica que tiene. Muchos de los que estáis aquí sois audioprotesistas, con lo cual probablemente tengáis más relación con la hipoacusia neurosensorial, porque es la más frecuente en adultos y probablemente sea lo que más veis. Pero la causa más importante de pérdida auditiva en los críos son las pérdidas conductivas. Y dentro de las pérdidas conductivas, la otitis media es la causa más frecuente. Entonces, he dividido la charla en 3 bloques. El primer bloque es un bloque casi totalmente médico, donde os hablaré de todo lo que hay sobre otitis media, de las repercusiones que tiene, de las complicaciones que tiene, de los tratamientos que tiene. La segunda parte entronca con que la pérdida auditiva conductiva que se produce por las otitis media se produce en un periodo muy crítico del desarrollo del niño. Os recordaré un poco la plasticidad cerebral, los trastornos del procesamiento, y luego ahí entroncaremos con otro bloque, que es las hipoacusias mínimas, que la mayoría de ellas van a ser neurosensoriales, pero que muchas de ellas también son por patología de oído. La otitis media es una patología extremadamente frecuente. Es la segunda enfermedad más frecuente en la infancia, por detrás de las infecciones del tracto respiratorio superior. Es la causa más frecuente de visita médica por debajo de los 4 años. Constituye la causa más frecuente de prescripción antibiótica por debajo de los 4 años y, como os comentaba antes, es la causa más frecuente de hipoacusia conductiva en la infancia. Ahora mismo ya no lo vemos, pero entre los años 20 y los años 30, además era una causa que provocaba una alta mortalidad. De hecho, en los hospitales infantiles, una de cada 40 fallecimientos que se producía eran por complicaciones de otitis media. Hoy en día, gracias a Dios, ya no lo vemos, pero era una patología con esa relevancia a nivel de mortalidad. Lo primero que vamos a hacer es hablar de las definiciones. ¿Qué entendemos como otitis media? Pues es la ocupación del oído medio por cualquier tipo de derrame o de exudado. Entendemos por otitis media aguda cuando ese exudado es purulento y además acompaña de patología infecciosa. Suelen tener los niños fiebre, dolor, alteración del estado general, y dentro de estas tenemos las otitis medias episódicas, que aparecen de vez en cuando, o bien los episodios de repetición. Se denomina persistente cuando tenemos un episodio de otitis media que aparece en los primeros 7 días después de tratarlo con un antibiótico.
recidivante cuando aparece posterior a esos 7 días y recurrente cuando el número de episodios al año pues es tan frecuente pues como tener 3 cada 6 meses o 4 cada año. Entendemos por otitis media subaguda, o otitis media serosa, otitis media seromucosa, otitis media con efusión, porque se la llama de varios nombres distintos, como la ocupación del oído medio por un exudado que ya no es purulento, sino que es mucoso o seromucoso, y sin acompañarse de patología o de sintomatología infecciosa o de sintomatología aguda. Y entendemos por otitis media supurada crónica, pues el típico oído con descarga continuada durante más de 6 semanas, bien a través de una perforación, bien a través de un drenaje, o bien relacionada con una patología de colestatoma. Epidemiológicamente, como comentábamos, es una patología súper frecuente. Prácticamente el 17 al 20% de los niños por debajo de los 2 años en un momento dado tienen un episodio de otitis media. Y por debajo de los 2 años prácticamente el 90% de los niños han tenido algún episodio. Tenemos dos edades más prevalentes, la primera en el primer año de edad, segundo año de edad, que tiene mucha relación con los niños que van a guardería, es decir, con el ambiente microbiológico. Otro punto alto de prevalencia hacia los 4 o 5 años, que ya no se relaciona tanto con el ambiente microbiológico, sino con una predisposición personal, o bien niños, por ejemplo, que no han sido vacunados. Y la otitis media secretora tiene una prevalencia más o menos parecida, pero se prolonga un poquito más en el tiempo. De hecho, prácticamente en todas las series que se han publicado, entre niños entre los 4 y los 14 años, prácticamente el 7% de los niños tienen en algún momento un episodio de otitis media secretora. De estos, la mayoría se resuelven en 3 meses, pero un 30 o 40% duran más de 3 meses y hasta en un 10% se prolongan durante más de un año. Es decir, durante más de un año tienen una ocupación del oído medio. ¿Qué factores predisponentes hay? Pues la edad. Cuanto más niños más pequeños tienen más probabilidad, sobre todo se acuden a guardería. Hay una pequeña dominancia en cuanto a los niños frente a las niñas. Si tienen alguna patología subyacente, sobre todo alteraciones craneofaciales, los niños con síndrome de Down o con paladar hendido van a ser más tendentes a ellos, porque la disposición de la trompa de Eustaquio en estos niños no es como en los niños sin patología de este tipo. Los niños con alguna inmunodeficiencia también se ha relacionado con el reflujo gastroesofágico. Hay una predisposición genética, probablemente relacionada con algunos alotipos o con unas variaciones que incluyen fundamentalmente a determinantes inmunológicos. Hay ciertos factores prenatales, sobre todo en niños de muy bajo peso. Ahora que hay tanto prematuro, pues son niños con mucha más tendencia a tener procesos de otitis media. Niveles socioeconómicos bajos. Claro, esto no es por el propio nivel socioeconómico bajo, sino porque tienen una menor capacidad de atender de ir al médico, su nutrición es peor, en general su salud es peor, con lo cual la otitis media pues también tiene más prevalencia. El uso de pacificadores es una cosa muy curiosa. Los niños que utilizan los muñequitos o las toallitas estas para ir a las guarderías tienen el doble de posibilidades de tener otitis media, probablemente porque el propio muñequito actúe como reservorio microbiológico. El ambiente, pues como decíamos, probablemente el factor más importante dentro de la otitis media aguda es la guardería. Los niños con alergia también. Aquellas casas donde hay un ambiente tabáquico se ha relacionado con una mayor incidencia. Y por último, si hay cierta predisposición por algunas razas. Lo que pasa es que si nos vemos, la mayoría de estas razas en los países de origen donde están son razas que ocupan generalmente los ambientes socioeconómicos más bajos. Volvemos a lo mismo. Probablemente no sea por la raza, sea por su situación de pobreza. Fisiopatológicamente, probablemente lo que más os suena a vosotros de la otitis media, o siempre cuando los padres vais al otorrino, siempre lo que os cuenta es que es algo madurativo. Generalmente os dicen que es que la trompa de Eustaquio de los niños, que no funciona bien, que no ventila bien el oído y que ese es el origen de todos los males. No es tan sencillo.
Es decir, está claro que hay una predisposición anatómica en los niños para tener problemas de oído medio, como veremos más adelante. Pero en estos niños se dan unos condicionamientos microbiológicos, inmunológicos e inflamatorios asociados a una predisposición genética que les hacen más tendente a ello. Por ejemplo, los virus se han relacionado con la fisiopatología de la otitis media. En el 13% o el 14% de los niños con otitis media se aísla virus dentro del oído medio, aunque todavía no se ha podido comprobar que ninguno de estos virus se replique en el oído medio. Probablemente lo que pasa es que el virus crea una modificación inmunológica que te hace más tendente secundariamente a tener una infección bacteriana. Pero sí se ha visto que deben tener alguna influencia importante. Primero, porque en estudios en animales se ha visto que, por ejemplo, cuando se infecta a una rata por virus respiratorio sincitial, ese virus permanece en la trompa de Eustaquio y en los lavados que tú vas realizando en el animal en los días siguientes a la infección, se produce un aislamiento positivo de VRS durante mucho tiempo. Además, se ha visto que si se usan antivirales, como el oseltamivir, que se usa para el virus de la influenza, cuando se usan grandes poblaciones se produce un descenso de los episodios de otitis media hasta de un 85%, por lo cual está claro que las infecciones virales tienen mucho que ver en que tengamos patología de oído medio. Hay algunos estudios animales donde prueban que, por ejemplo, los virus, cuando nos atacan, producen alteraciones de determinados mediadores inmunológicos, sobre todo de la inmunidad innata, que nos hacen más tendentes a que haya una persistencia de todas las bacterias. Por ejemplo, la reducción de beta-defensina, que es un mediador de la inflamación, provoca un aumento de la colonización por cepas de Haemophilus influenzae. Hay también estudios en humanos que han comprobado, por ejemplo, que en algunas poblaciones la colonización de la nasofaringe por virus, por ejemplo, como el adenovirus, otros tipos de rinovirus, aumentan muchísimo la frecuencia de otitis media. Y en algunos estudios se ha visto que, por ejemplo, los niños que son ingresados por una bronquiolitis por VRS, que es una patología tremendamente frecuente en los niños que acuden a la guardería, el 30% de esos niños que acuden por un cuadro bronquial, de broncoespasmo, el 30% tienen patología de oído medio en ese momento. Y de hecho, los niños que tienen una infección de bronquiolitis en el primer año de vida por VRS van a tener muchísimas más posibilidades de tener otitis media en el futuro que los que no han tenido un VRS positivo. En cuanto a las bacterias, lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente, las cepas más frecuentes va a ser el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, el Haemophilus influenzae no tipable, el Streptococcus pyogenes, el estafilo, la moraxela, que es bastante frecuente en España, y luego algunas bacterias residuales que son poco frecuentes. Daros cuenta que a pesar de que el oído medio esté ocupado por derrame, hasta un 30% de los casos de otitis media van a tener cultivos estériles, ¿de acuerdo? Con el desarrollo de las vacunas, ha habido un poco de cambio de las cepas que encontramos en el oído medio. Antes de la época prevacunal, antes probablemente del año 2000, encontramos fundamentalmente cepas de neumococo del tipo 4, del tipo 9V, del 14, del 18. Pero a partir de ahí, como se puso el Prevenar, todos tenéis hijos y probablemente a todos los hayan vacunado en aquel momento, que fue una vacuna que se diseñó para evitar la enfermedad invasiva por el neumococo, es decir, los casos de meningitis, de sepsis o de neumonía grave, lo que produjo fue que floreciesen serotipos que no estaban en la vacuna. Fundamentalmente el 19A, que probablemente ahora sea la causa más frecuente de otitis media en los niños. Y también, como se hicieron vacunas frente al neumococo, empezaron a aparecer otras bacterias que fueron a ocupar el nicho ecológico que habían dejado vacío las cepas que estaban contenidas en el Prevenar. Y eso hizo que, por ejemplo, la incidencia por Haemophilus influenzae también subiese muchísimo después de la época vacuna. ¿Qué problema vamos a tener en los niños con otitis media? Pues que es una de las causas más importantes para que el número de resistencias antibióticas que hay por ejemplo, en países mediterráneos haya subido tanto. Y esto es debido, que como os he comentado antes, que es la causa más frecuente de prescripción antibiótica en la infancia. Y que la otitis media tiene un diagnóstico que no es sencillo, con lo cual se calcula que hasta un 30 o un 50% de los antibióticos que se mandan en la otitis media probablemente no sean necesarios.
Si eso contamos además que aproximadamente de un 25 al 30% de los tratamientos que se usan en la otitis media no son cumplimentados, porque los niños no se toman el antibiótico, porque los antibióticos no saben bien y los niños muchas veces no se los toman, hace que utilicemos un montón de antibióticos cuando probablemente no sean tan necesarios. Eso ha llevado a que las resistencias de neumococo y de Haemophilus en España, en Francia y en Italia sean altísimas. Hoy en día hasta un 23% de los neumococos son resistentes a penicilina, cuando en países como en Holanda andan por el 4%. Y además, como ha subido el índice de infecciones por Haemophilus influenza y ellos provocan una enzima que son las beta-lactamasas que hacen que estos antibióticos no sean efectivos, tenemos un problema muy serio de resistencia devengado del uso de antibióticos en la otitis media. Además, las bacterias que están dentro del oído medio se organizan en una serie de estructuras que se llaman los biofilms, que también pasan en niños, por ejemplo, con implante coclear, que las hacen mucho más resistentes al uso de antibióticos. Como os comentaba antes, hay determinadas características inmunológicas que también nos van a hacer mucho más tendente a tener o no tener esta patología. Y todos estos factores van a influir tanto en la inmunidad innata, la primera que se pone en funcionamiento cuando tenemos una infección, como en la inmunidad adquirida. Hay varios estudios en animales que han mostrado cómo determinadas mutaciones que se llaman knockout, esas mutaciones lo que hacen es que de determinado determinante proteico, que puede ser un receptor celular o una molécula defensiva, pues se quitan los dos alelos de esa proteína, con lo cual el animal en cuestión no la fabrica. Bueno, pues se ha visto que determinados modelos animales de otitis media, con delecciones o con anulaciones de alelos para receptores celulares o para la producción de moléculas defensivas, esos animales son mucho más tendentes a tener otitis media, con lo cual probablemente no todos los niños actúan igual, sino que dependiendo de cuál es tu bagaje inmunológico determinado genéticamente, tú vas a ser más o menos tendente a tener procesos de este tipo. Y luego hay otros factores que influyen en la aparición de patología, que incluyen procesos fisiopatológicos tan complejos como la homeostasis de los fluidos del oído medio, lo que se llaman las acuoporinas, los procesos de metaplasia de las células mucosas, que es mediado por lo que se llama TH2, que es una cosa muy semejante a lo que pasa en los pacientes con asma o en los pacientes con sinusitis con poliposis, ¿de acuerdo? Y hay una regulación al alza de las mucinas, de determinadas mucinas. Las mucinas son unas mucoproteínas que hay en el moco nasal. No todos los mocos nasales son iguales. Tendemos a pensar que todos los niños tienen el mismo tipo de moco, pero no es así. Si tú tienes determinadas proteínas en ese moco, te hace que tú seas más tendente a tener patología de oído. Y es verdad que los niños tienen una trompa de Eustaquio que les hace más tendente a tener otitis media. Pero también se ha demostrado que los niños que tienen otitis media y los que no tienen otitis media tienen la misma predisposición anatómica. Es decir, no los niños que tienen otitis media tienen una trompa de Eustaquio especial. En todos los niños se da, pero algunos niños donde se les suma lo que hemos hablado todo anteriormente de determinadas características inmunológicas les hace más tendente a tenerlo. En general, las trompas de Eustaquio de los niños son mucho más horizontalizadas, con un ángulo más agudo entre la parte cartilaginosa y la parte ósea, que a grandes rasgos lo que le impide es ventilar mejor el oído y liberar peor las secreciones que se forman en el oído medio. Eso les hace que desde el punto de vista anatómico sean más tendentes a ello. Pues vamos a la clínica. La otitis media. ¿Cómo va a ser la típica otitis media aguda de un crío? El crío se queja. El síntoma fundamental es el dolor. Lo que pasa es que hay niños muy pequeños pues, que no saben decir que les duele, con lo cual lo que van a tener es un equivalente de dolor. Van a estar irritables, con llanto intenso por la noche. Es el típico niño que por la noche tú le vas a tumbar en la cuna y no se quiere tumbar, que llora en cuanto le quieres tumbar y que se calma si le mueves, el típico balanceo. Eso es lo típico de la otitis media nocturna, que les despiertas por la noche a los bebés. Muchas veces suele haber también síntomas catarrales, porque ya hemos visto que está relacionado con los cuadros catarrales. Suelen tener fiebre, suelen rechazar el alimento, porque claro, cuando van a succionar, sobre todo bebés,
les duele más el oído, pueden tener vómitos, pueden tener diarrea. Si se produce mucha acumulación de líquido en el oído y se rompe la membrana timpánica, por lo que vamos a tener es una otorrea purulenta como la que tiene este niño de aquí. Es raro encontrarse un signo del trago positivo, que ya sabéis que es una cosa mucho más típica de la otitis externa, pero los bebés, como tienen un cartílago más grande, sí pueden tener un trago positivo. Y, bueno, si hay complicación por esa otitis media, pues ya podemos tener otros síntomas, pues eso, como de hipoacusia o síntomas de una laberintitis, si se complica. A nivel general puede haber signos de bacteriemia, es decir, el niño está jorobado, prostrado, puede haber alteración del estado general, si hay alguna complicación meningia, pues signos meningios. Y en la exploración lo que nos vamos a encontrar fundamentalmente, es el típico oído abombado, lleno de pus, como veis aquí, contenido purulento que ocupa toda la cavidad del oído medio. El problema es que esto que se ve tan bien aquí, cuando tú lo miras con un otoscopio no es tan sencillo de ver. Por eso, en el mundo anglosajón, sobre todo los americanos, lo que usan es la neumotoscopia, que lo que hacen es meter aire a presión en el oído y ver la movilidad timpánica. Cuando se realiza eso, la especificidad de la exploración llega a un 90%, pero cuando utilizamos la otoscopia normal no pasa ya del 70%, dependiendo de tu entrenamiento y la tecnología que tengas para ver también. ¿Qué nos podemos encontrar también en la impedanciometría? Una curva plana, una tipo B de Yerger, porque como está el oído totalmente ocupado, pues no se mueve absolutamente la membrana, nada. En la otitis media serosa, fundamentalmente lo que vamos a tener es una ausencia de signos infecciosos. Es decir, el niño no se queja de nada. Hay veces que puede tener un poquito de taponamiento, puede tener un poquito de ruido en el oído, aunque es rarísimo que un niño se queje de acúfeno, pero pueden tenerlo. El síntoma fundamental es la pérdida auditiva. Entonces, otitis media aguda, dolor, alteración del estado general, otitis media serosa, otitis media subaguda, pérdida auditiva. Generalmente la pérdida auditiva es de grado leve moderado, que suele andar entre nula afectación y hasta 50 decibelios, pero la media suelen ser de unos 25 decibelios. Aunque un 30% de los casos, un 20% de los casos, pueden llegar a tener pérdidas de hasta 35 decibelios. Pueden tener alteraciones del equilibrio a veces, aunque no es frecuente, y debido a la pérdida de audición, lo que pasa que esto ya lo veremos posteriormente, pueden tener alteraciones del desarrollo del habla y del lenguaje e incluso alteraciones del desarrollo cognitivo, porque como os he comentado antes, hasta un 10 o un 15% de los niños van a tener una ocupación del oído medio que se va a prolongar durante más de un año. Para que os hagáis una idea, los niños que tienen una pérdida de 15 a 25 decibelios es como si oyesen, y vosotros de eso lo sabéis mejor que yo, con los dedos metidos dentro del conducto. Entonces, son niños que a priori en ambientes ruidosos o reverberantes no se van a desempeñar de forma correcta, que van a tener una percepción del habla un poco alterada en ocasiones, o sobre todo con las partes finales de las palabras y con los sonidos que no se enfatizan, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces en el cole van a perder partes sutiles de las conversaciones, con lo cual van a parecer torpes o incluso a veces con un comportamiento inapropiado. Van a perder parte de la información sonora en situaciones de habla rápida, con lo cual en los grupos van a tener problemas muchas veces de socializarse. Como no oyen bien, se comportan a veces de forma incorrecta y como no oyen bien, se fatigan porque tienen que utilizar muchísimo más esfuerzo auditivo. Cuando la pérdida es un poquito mayor, fijaros que a 40 decibelios prácticamente van a perder el 50% de la señal. Y esto le van a hacer que tengan todos los síntomas anteriores, pero además la afectación va a ser mucho mayor y les puede afectar más al lenguaje y más al desempeño académico. Esto es muy típico que te lo digan los padres, es decir, te traen al niño a la consulta y dicen, es que el niño oye cuando quiere, o es que se pone y parece que sueña despierto. No, no es que oiga cuando quiere, oye cuando no hay ruido. Claro, en clase no oye y en casa hay veces que oye, porque normalmente los padres dicen, no, pues yo en casa no le noto absolutamente nada, claro, un ambiente silencioso de casa, hablando al niño directamente a la cara, generalmente el padre va a ser muy poco perceptivo a la hora de diagnosticar esto, y en el colegio
como siempre pensamos que los niños cuando no te oyen es porque no les da la gana, por los profesores es muy complicado que lo lleguen a diagnosticar. En la exploración nos vamos a encontrar un oído ocupado, pero en lugar de estar abombado por un derrame así ambarino, y lo que nos vamos a encontrar en la impedanciometría es en ocasiones una curva plana, o en ocasiones, si tiene niveles hidroaéreos y tiene cierta retracción, pues curvas tipo C1 y C2 desplazadas a valores negativos. En cuanto a las complicaciones de la otitis media, probablemente la más frecuente es la mastoiditis. Es raro encontrarla, pero en niños pequeños sí puede aparecer y volvemos a lo mismo. Como ahora hay mucha más incidencia de niños que van a las guarderías, probablemente la incidencia de mastoiditis haya subido en los últimos años. Hubo una cierta preocupación cuando se pusieron las vacunas porque, como os he comentado antes, empezó a aparecer una mayor prevalencia del serotipo 19A que se relacionó mucho con un repunte de los casos de mastoiditis, pero al final no se ha comprobado del todo. En cuanto a las complicaciones intracraneales son raras, pero bueno, están ahí. Puede aparecer una meningitis, puede hacer un absceso cerebral, la verdad es que son complicaciones que raramente vemos, pero bueno, que están ahí. En cuanto al tratamiento, la otitis media, lo primero el tratamiento sintomático que no le duela. Pues generalmente vas a utilizar analgesia. Antiguamente, o en ocasiones donde el dolor puede ser muy incontrolable, lo que se le hace es una meningotomía. Le pinchas el tímpano, extraes el líquido, desaparece la presión y generalmente desaparece el dolor. Pero eso es raro que se haga hoy en día. Antiguamente sí se hacía mucho, pero hoy en día no se tiende a hacer. El tratamiento de la otitis media, esencialmente fuera del sintomático, va a ser poner un antibiótico, o sea, una infección. ¿Por qué? Pues primero porque sí se ha visto que mejore los síntomas. También se ha visto que disminuye el índice de complicaciones de otitis media con mastoiditis. Pero fijaros que la diferencia entre los niños que son tratados y los niños que no son tratados, la diferencia de incidencia de mastoiditis es muy pequeña. Es decir, el número de casos que tienes que tratar para evitar un episodio de mastoiditis es prácticamente de 5.000 casos. Y en algunos países se cuestionan si está justificado dar tratamiento antibiótico a 5.000 niños para evitar un caso de mastoiditis en el cual la mayoría de las veces se va a resolver sin grandes problemas. No se ha demostrado que el tratamiento cambie la incidencia o no incidencia de otitis media serosa y no se sabe muy bien si tiene influencia en otras complicaciones como sea la incidencia de meningitis o la laberintitis. Esto unido a que la otitis media es una enfermedad con un alto índice de una evolución autolimitada, es decir, el 75% de los casos de otitis media por Moraxella catarrhae se van a curar solos, el 50% de los casos de hemófilos y el 15% de los casos de otitis media por neumococo, ha hecho que hoy en día se cuestione o haya un gran debate sobre qué niños tratar. Si encima vivimos en un país donde utilizamos muchos antibióticos y donde las resistencias son tan altas, encima hay una preocupación mucho más importante. De hecho, muchos de vosotros como padres os habréis preocupado cuando en un año a vuestro hijo lo ponen 5, 6 o 7 ciclos de antibiótico por otitis media. Es justificable. Entonces, ¿esto a qué ha llevado? Además, refrendado por estudios como estos que os pongo aquí, en el cual se comprobó que en niños donde se utilizaba antibiótico placebo, hasta 2/3 de los niños donde se había utilizado el placebo no fue necesario ponerle antibiótico. Y en niños donde simplemente lo que se hizo fue una observación durante los 2-3 días siguientes a que el niño empezaba con fiebre, hasta aproximadamente un 73% de los casos en los cuales el médico lo único que hacía era llamar a la casa de los padres para preguntar cómo estaba el niño y si el niño iba bien no se le ponía antibiótico, hasta un 73% de los casos no se utilizaba antibiótico. ¿Esto qué ha llevado? Pues al diseño de guías de actuación, en el cual prácticamente hoy en día tratamos a los niños con ciertos factores de riesgo, sobre todo niños menores de 2 años, sobre todo si son menores de 6 meses, donde el índice de complicación y donde el índice de curaciones espontáneas es mucho más pequeño.
Niños con otitis media grave, es decir, con mucha fiebre, con otalgia intensa, con otorrea importante o bien con afectación bilateral. Niños que tienen otitis de repetición, recurrentes, o bien niños en los cuales tienen antecedentes de padres pues, con perforaciones timpánicas o con retracciones o con colexistatomas de cuando eran pequeños. En general, lo más importante en cualquier guía de actuación va a ser el diagnóstico, que os vuelvo a repetir, os parecerá una cosa muy sencilla, pero mirar el oído de un niño de 2 años con un conducto tan pequeño no es nada fácil. Con lo cual, muchas veces estar seguro de si tiene un abombamiento o no tiene un abombamiento no es tan sencillo, sobre todo en la pediatría, ¿de acuerdo? Nosotros sí tenemos otoendoscopios, pero en la pediatría, donde tienen el otoscopio de toda la vida, no es fácil diagnosticar esto, ¿eh? Entonces, claro, muchas veces tú te va a llegar el niño con fiebre, te va a llegar con dolor, pero no vas a ver el oído. Y muchas veces cuando tú le metes el otoscopio al niño, el niño se queja, porque le duele que le metas el otoscopio. Pero eso no implica que haya nada en el oído medio. Entonces, el problema del diagnóstico a la hora de generalizar o no generalizar el uso de antibióticos es muy conflictivo, sobre todo lo digo en las urgencias pediátricas. ¿Cuál es el antibiótico de elección? En niños que no tienen ninguna problemática, la amoxicilina, pero volvemos a lo mismo, como tenemos tanta incidencia de resistencias en España, prácticamente hoy la primera elección en niños graves o en niños con otitis recurrentes o en niños pequeñajos o en niños con implante coclear sea la utilización de amoxicilina clavulánica. Si esto no funciona, el siguiente paso sería ponerle ceftriaxona, que es un antibiótico que se pone solo intramuscularmente, ¿de acuerdo? Y eso tiene un problema a la hora de hacerlo de forma ambulatoria y no ingresada. Si el niño es alérgico a los beta-lactámicos, el problema que tenemos es que la única cosa que le podemos dar son los macrólidos, pues el índice de resistencia a la población de neumococos en España es altísimo. Entonces, tenemos unas guías para poner antibióticos. ¿Qué hacen los médicos con esas guías? Pues mirad, estas son unas encuestas que se hicieron en Estados Unidos y, aunque el 83% de los médicos decían que sí, que conocían las guías para poner antibióticos o no, decían que las seguían el 15%. ¿Por qué? Porque el niño llega a la urgencia y tú coges y dices, vale, este niño no está grave. Se queja un poco, pero no está grave. No te voy a poner antibiótico. El padre te mira y te dice, son las 3 de la mañana, mi niño tiene mucha fiebre y me vas a poner antibiótico. Primera derivada. Segunda derivada. Soy un médico que estoy en la urgencia. Son las 3 de la mañana y me llega un niño con mucha fiebre. Le miro el oído y no sé si tiene una otitis media porque tiene un conducto tan pequeño que no veo. Pero yo le meto el otoscopio y como no veo, hago fuerza y le duele. Estamos en un país donde el número de denuncias médicas está subiendo. Yo me cuestiono, mando al niño a casa sin tratamiento antibiótico y que mañana me venga con una meningitis o con una mastoiditis, le pongo antibiótico. Entonces, a esto vamos, que aunque están muy bien las guías, luego es muy difícil seguirlas, porque los padres rechazan cuando no les pones antibiótico y porque la mayoría de estos niños a los cuales no les pones antibiótico, lo ideal sería revisarlo a los 3 o 4 días. Y revisar a un niño a los 3 o 4 días lo que produce es un incremento del gasto sanitario brutal. Con lo cual, esa forma de actuación tampoco es fácil realizarla, por ejemplo, sobre todo en un sistema público. En cuanto a la otitis media serosa, hay estudios de todo tipo y nada ha demostrado que sirva para nada. Ni el uso de antihistamínicos, ni el uso de corticoides nasales, ni el uso de antibióticos, ni el uso de nada. Hay sistemas para aumentar la ventilación a través de la trompa de Eustaquio, que probablemente todos conozcáis, como el Otoben o el Ear Popper. Los estudios tampoco están muy claros, pero bueno, ligera mejoría, pero no está del todo claro. Con lo cual, probablemente, en estos niños lo que hacemos es monitorización audiológica. ¿Por qué? Porque en aquellos niños que no van bien, lo que se decide es poner un drenaje. Un drenaje es un tubito que se le coloca, todos sabéis, pero para quien no lo sepa, es un tubito que se le coloca transtimpánicamente para que a través de ese tubito el oído medio compense la presión atmosférica.
Generalmente el criterio es aquellos niños que llevan más de 3 meses con una pérdida mayor o igual a 30 o 40 decibelios. O bien que empiezan a tener ya alteraciones estructurales en la membrana timpánica secundarias a una hipopresión mantenida durante meses. Es decir, tienen una telectasia o empiezan a tener una incudopexia o cualquier cosa de ese tipo. En cuanto al manejo de los niños con implante, que al principio hubo mucha controversia sobre si poner o no poner drenajes a niños con implante por abrir una vía a la infección, la verdad que todos los estudios han demostrado que los niños con implante funcionan igual que los niños sin implante. Con lo cual el manejo de la otitis media en el niño con implante es exactamente igual. En aquellos niños mayores de 2 años con insuficiencia respiratoria, o en niños que ya se les ha puesto un drenaje, a la vez lo que se les hace es quitarle las adenoides. Ya sabes que las adenoides es tejido linfoide organizado que está detrás de la nariz, que cuando crece anteroposteriormente lo que da es dificultad respiratoria, el típico niño roncador, pero que cuando crece lateralmente lo que produce es una obstrucción de la trompa de Eustaquio y es otro factor que influye en la mala ventilación del oído medio. Esto es un drenaje. Aquí veis, se hace una incisión, se aspira el líquido pegamentoso que tiene, la típica otitis serosa, y se coloca el tubito. Los tubitos vienen a durar, dependiendo del tipo, entre 8 y 18 meses, los hay más permanentes, menos permanentes, y la mayoría se caen espontáneamente. En cuanto a qué ha demostrado el uso de drenajes en niños con pérdida auditiva, esto es el último metaanálisis de la Cochrane, donde la verdad es que se seleccionaron al principio casi 300 artículos, pero luego al final solo cogieron 8, en los cuales se vio que desde el punto de vista de los umbrales, los niños que se les ponía un drenaje mejoraban frente a los que no llevaban drenaje en 10 decibelios nada más entre los 4 o 6 meses postquirúrgicos. Pero sí es verdad que conforme iba pasando el tiempo, la diferencia entre el oído operado y el no operado iba disminuyendo. Una cosa curiosa en los niños que ponemos un drenaje es que cierto gap permanece, en torno a 10 decibelios. Y eso se debe a que, aunque tú con el drenaje consigues sacar el líquido que hay en el oído medio, la hipertrofia de la mucosa por todo el problema inflamatorio, inmunológico que os he comentado antes, como os digo, la hiperplasia de la mucosa, incluso el edema que rodea a los huesecillos del oído no desaparece. Y ese edema de los huesecillos provoca, pues eso, que persista cierto gap de en torno a los 10 decibelios. Respecto al tiempo de drenaje, al tiempo que los niños están sin derrames, están libres de enfermedad, cuando llevan un drenaje, frente a los que no lo llevan, los que lo llevan tienen un 32% de su tiempo, es decir, hasta un tercio más de su desarrollo y de su vida, sin derrame. Pero es verdad que con el paso del tiempo pues va disminuyendo. ¿Por qué? Primero, porque el drenaje se va extruyendo y muchos vuelven a recurrir, y segundo, porque el oído enfermo también, conforme va pasando el tiempo, va mejorando. Respecto al impacto que tiene sobre la salud general y el desarrollo del niño, si les operas o no les operas, si les pones drenajes, es verdad que los resultados son tremendamente variables, sobre todo porque la metodología de unos estudios a otros cambia mucho. Es decir, hay niños que no hay ninguna gradación del tipo de otitis media secretora que tienen, ni del tiempo de seguimiento. Unos son con audiometría verbal solo, otros con tonal. Entonces, comparar este tipo de artículos es bastante complicado. Pero bien es verdad que en esta revisión de la Cochrane llegan a la conclusión de que los drenajes no tienen mucha influencia ni en el lenguaje, ni el desarrollo del lenguaje, ni en el desarrollo cognitivo, ni en el comportamiento del niño, ni en la calidad de vida. Aunque sí había algunos estudios que demostraban que los profesores decían que los niños, cuando les ponías el drenaje, su comportamiento y su actuación en clase era mejor que cuando no los operabas. Hay una serie de casos especiales en los niños con otitis media, y son los niños donde tienen una predisposición anatómica que les hace que continuamente tengan otitis media serosas, por ejemplo. Son dos grupos fundamentales, los niños con alteraciones de paladar y los niños con síndrome de Down. En estos niños, debido a sus características anatómicas,
la necesidad de interposición de varios tubos de drenaje es muy importante. Son niños, por ejemplo, los niños con paladar hendido, que necesitan casi 2 drenajes en un seguimiento que se les ha ido de 18 meses, que probablemente si haces un seguimiento de 4 o 5 años hasta que se desarrollan, probablemente necesites 5 o 6 drenajes. En los niños con síndrome de Down te pasa algo parecido, ¿eh? Hasta el 55% de los niños necesitan de 2 a 6 tubos de drenajes en su desarrollo. En estos niños, si verdaderamente su problema es esencialmente auditivo y no tienen alteraciones estructurales timpánicas, probablemente mejor que meterles 4 o 5 veces en quirófano sería adaptarles durante ese periodo de su vida. Porque si lo que nos preocupa es la audición y no tengo ninguna alteración estructural, probablemente con un audífono va a tener un mejor desarrollo que la ganancia que van a obtener con un drenaje, sin riesgos quirúrgicos de meter a un niño tantas veces en quirófano. Eso es una cosa que verdaderamente en España no se contempla, pero en el mundo anglosajón, sobre todo en Inglaterra, en este tipo de niños, la amplificación es una opción tan válida como la cirugía. En cuanto a las complicaciones de la otitis media, una de las más importantes son las perforaciones timpánicas. Se ha visto que el uso de antibióticos para tratar las otitis medias no reduce el riesgo de perforación. Sí es verdad que los niños que se perforan a edades más precoces tienen más posibilidades de que la perforación persista, es decir, los niños que van a guardería y que empiezan con perforaciones desde los 3, 4, bueno, desde los 6 meses, las posibilidades que tengan perforaciones mantenidas en el tiempo son mucho mayores. El grado de pérdida auditiva que vamos a tener respecto a la perforación se va a relacionar o se correlaciona fundamentalmente con el tamaño de la perforación. Hay estudios que dicen que las perforaciones anteroinferiores dan más pérdidas que las posterior-inferiores, por eso se tiende a poner más posterior el drenaje, pero no es así, es decir, que puedes encontrar estudios de todo tipo. Se ha visto que las perforaciones que son muy irregulares tienen más índice de pérdida auditiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque las perforaciones que solemos tener secundariamente a un drenaje suelen ser muy regulares, porque lo que nos encontramos son perforaciones circulares donde ha estado el drenaje. Pero las perforaciones secundarias a otorreas de repetición en el niño, por ejemplo, mal llevado, o el niño que ya nos llega tarde, generalmente el niño con otitis media crónica supurada, las perforaciones van a ser tremendamente irregulares, inflamatorias, con más compromiso audiológico. El índice global de perforación en los niños que llevan algún drenaje es como de un 6%, dependiendo del tipo de drenaje y del tiempo que persista. Cuanto más tiempo está el drenaje puesto, más riesgo de perforación tenemos. Si utilizamos drenajes permanentes de larga duración, más riesgo de perforación vamos a tener. La presencia de esclerosis o de atelectasias también va a ser muy frecuente en la patología del oído medio. Y se ha visto que es bastante mayor en los niños que han llevado drenaje. Lo que pasa es que eso puede tener un cierto factor de confusión. ¿Por qué? Porque generalmente los niños que van a llevar drenaje son niños más graves, con mayores alteraciones preimplante. Con lo cual, que te encuentres luego más complicaciones cicatriciales también va a ser más propio de la propia enfermedad y de la propia gravedad que tiene el crío. Bien, es verdad que las placas de esclerosis generalmente no dan ningún tipo de pérdida o pérdidas muy, muy leves, de 5 a 10 decibelios. Pero las atelectasias sí pueden llegar a dar compromiso audiológico mucho más grave. Sobre todo si estas atelectasias van produciendo procesos de osteomielitis y destrucción osicular. En cuanto a otras complicaciones de la otitis media, se ha visto que los niños con otitis serosa tienen más alteraciones de las pruebas rotatorias y de la posturografía que los niños sin otitis serosa. Y se ha visto que cuando les pones un drenaje, estas alteraciones vestibulares desaparecen. Y los niños con otitis media crónica, sobre todo si tienen colestatoma, tienen mucho más riesgo de presentar alteraciones en las pruebas calóricas y rotacionales, sobre todo si hay una alteración, por ejemplo, de los canales semicirculares por la propia progresión de la enfermedad. Una cosa importante es la influencia que tiene la otitis media en el cribaje auditivo, porque aunque no os lo creáis, hay niños que nacen con otitis media. Es decir, la creencia de que los niños que no pasan el cribaje es simplemente porque tienen líquido amniótico en el oído medio no es tan real como parece. Es decir, hay niños que en el día 1
después de nacer, tienen una otitis media supurativa. Entonces, hasta el 50% de los niños que no pasan el cribaje, lo que van a tener es un problema de oído medio. Y los niños que no pasan el cribaje, y que muchos de ellos tienen problemas de oído medio en ese mismo momento, van a tener una mucha mayor predisposición de tener otitis media en el primer año de vida. Es decir, un fallo del cribaje ya sería un criterio para la monitorización de oído medio de ese niño durante sus primeros años de vida. De hecho, desde que se han establecido los procesos de cribaje en los niños, el número de drenajes que se ponen en niños menores de un año se ha incrementado un 25%, porque los diagnosticamos antes gracias a cribaje. En cuanto a la influencia que tiene la pérdida de audición devengada de la otitis media en el desarrollo lingüístico y cognitivo, a mí ahora mismo probablemente es lo que más me interesa de la otitis media. Es decir, esos niños van a tener una pérdida auditiva en un momento muy importante de su vida, donde van a aprender a hablar, donde van a aprender el lenguaje, y los estudios, la verdad, es que muestran resultados de todo tipo. Entonces, vamos a recordar un poquito la embriología. A ver, los primeros signos de diferenciación coclear aparecen en la 9ª, 10ª semana de la gestación. Más o menos a la 12ª semana ya empiezan a aparecer las células ciliadas, como las veis aquí. Lo que pasa es que al principio hay 4 o 5 filas de células ciliadas externas y un par de filas de células ciliadas internas. En el periodo que va entre la 14 y la 15ª semana ya empieza a aparecer un órgano de Corti primordial, lo que se llama el órgano de Kolliker, que es este de aquí. En la semana 17 más o menos, las células ciliadas ya están completamente formadas, en 3 filas externas y una fila interna. Pero en la semana 20 ya la cóclea empieza a ser funcional. Y en la semana 30, como veis aquí, lo que es la cóclea está perfectamente formada. Es decir, en esa semana tenemos, bueno, prácticamente la 20ª semana tenemos todo hecho para oír. Pero ¿qué es lo que pasa con la vía auditiva? A ver, la vía auditiva periférica, sí es verdad que las primeras neuronas se empiezan a formar también como a la 10ª semana. En el segundo trimestre, estas neuronas, sus axones empiezan a madurar, empiezan a formarse conexiones sinápticas entre todas las neuronas implicadas en la vía acústica periférica, y en el tercer trimestre ya empieza a haber un comienzo de la mielinización, que se va prolongando incluso hasta el año y medio, dos años de vida. Pero lo más importante es que el córtex auditivo es tremendamente inmaduro al nacer. Y madura desde el nacimiento, como veis aquí, con muy pocas neuronas, con muy pocas conexiones entre ellas, hasta la adolescencia. Incluso hay trabajos que dicen que hasta los 20 años, hasta la segunda década de vida. Hay biomarcadores que nos permiten medir esta evolución, esta maduración. Los potenciales de tronco, que nos dan un reflejo de la vía acústica más periférica, maduran entre el primer año y segundo año de edad. Por eso los niños, cuando nacen, cuando les hacemos los potenciales, las latencias están discretamente aumentadas, porque todavía no conduce bien ese nervio. Pero los valores normales los conseguimos en los 2 primeros años. En los potenciales corticales, que nos miden la maduración cortical, no es así. La primera onda, que es la onda P1, aunque aparece ya en el nacimiento, se sigue desarrollando hasta más o menos los 4 años. Es un potencial obligatorio auditivo, tiene que aparecer siempre y se relaciona con áreas corticales primarias auditivas y se relaciona con procesos auditivos muy primarios. ¿De acuerdo? En cambio, la onda N1 no empieza a desarrollarse hasta los 4 años de edad.
y termina de desarrollarse incluso en la preadolescencia o en la adolescencia, porque está implicada en un montón de procesos auditivos mucho más complejos e incluye maduraciones no solo a nivel cortical, sino a nivel corticotalámico y córtico-cortical, ¿de acuerdo? En esta época, hacia los 6 años, que es la época de mayor desarrollo sináptico, entre los 4 y los 6 años, es extremadamente dependiente del estímulo auditivo. En este momento se produce una situación que se llama la poda sináptica, en la cual, debido a ese estímulo auditivo, se va produciendo un refinamiento de todos nuestros procesos auditivos. Bueno, auditivos y de otros sistemas neurológicos, ¿de acuerdo? Y ese refinamiento lo que produce es muerte de determinadas neuronas, anulación de determinadas sinapsis, pero que dependen esencialmente del estímulo a esa modalidad sensorial. Va a haber un periodo crítico donde todos estos sistemas, en nuestro caso el sistema auditivo, van a ser más vulnerables al déficit estimulatorio, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama el periodo crítico. Si en ese periodo crítico hay fallos de estimulación, nuestra corteza auditiva no se va a desarrollar de la misma forma, ¿de acuerdo? Y eso es un hecho que se ha visto y que se ha comprobado fehacientemente, por ejemplo, en los niños implantados. Por ejemplo, padres de aquí que tenéis niños implantados, hay artículos que muestran que aquellos niños que son implantados precozmente presentan ondas P1 con latencias totalmente que se van asemejando a los niños normoacúsicos, cosa que no pasa en los niños que son implantados tardíamente. Y lo mismo pasa con la onda N1. En niños implantados precozmente empiezan a tener ondas N1 a edades semejantes a los normoyentes, cosa que no pasa en los niños implantados tardíamente. Acordaros, como os he dicho, que la onda N1 y P1, sobre todo la N1 y la P1, pero sobre todo la N1, son ondas que están relacionadas con procesos auditivos ya mucho más complejos, con lo cual, si no adquirimos toda esta actividad, los trastornos que vamos a tener de procesamiento auditivo en el futuro van a ser mucho más severos. ¿Qué entendemos por plasticidad neuronal? Pues la capacidad de adaptarnos a todos estos cambios. Va a ser la capacidad de adaptarnos cuando tenemos nuevos requerimientos ambientales, es decir, cuando estamos aprendiendo, pero también la capacidad de adaptarnos cuando tenemos una recuperación de funciones, cuando hay un déficit estimulatorio. Estos cambios plásticos van a afectar fundamentalmente, pues eso, activación de redes neuronales, activación de nuevas neuronas o reemplazamiento de redes neuronales. Y estos procesos de plasticidad van a poder ser adaptativos, es decir, van a poder ser beneficiosos para nosotros o van a poder ser maladaptativos en algunas situaciones. Se ha visto que los cambios de plasticidad no solo aparecen en niños con hipoacusias neurosensoriales, como hemos visto anteriormente en los niños con implante coclear por pérdidas profundas. Estos son modelos animales en los cuales a determinados ratones se les provoca una hipoacusia de transmisión. Para ello lo que se les hace es que se les pone un tapón en el conducto auditivo y le producimos una hipoacusia de transmisión de grado leve moderado. Bueno, pues estos niños muestran cambios plásticos a nivel de las uniones que se establecen entre la primera neurona y las neuronas de los núcleos cocleares. ¿De acuerdo? Estos cambios plásticos se caracterizan fundamentalmente porque cuando tenemos un déficit auditivo, el número de vesículas que llevan el glutamato, que como sabéis es el mediador, el neurotransmisor excitatorio por antonomasia de la vía auditiva, disminuyen de tamaño debido a la hipoacusia que le estamos produciendo. Daros cuenta que es una hipoacusia de transmisión, como si fuese una otitis media secretora. Y se producen no solo cambios a nivel de las vesículas portadoras de glutamato, sino también en el receptor postsináptico. ¿De acuerdo? Es decir, se producen cambios a nivel ultraestructural muchas veces en muy poco periodo de tiempo, siempre y cuando esta pérdida auditiva se produzca en lo que os he comentado antes del periodo crítico de desarrollo auditivo. Y además, cuando cogemos a los animales y le quitamos el tapón, es decir, le resolvemos su problema de oído medio, muchas de estas alteraciones persisten en el tiempo. Es decir, los cambios plásticos que se producen persisten mucho más allá del tiempo donde ha estado la pérdida auditiva.
No solo se han visto en animales, también se ha visto en humanos que pérdidas de audición transmisivas pueden producir alteraciones de la morfología de los potenciales, alteraciones de la sincronización de los potenciales, siendo pérdidas auditivas probablemente por una regulación de los receptores postsinápticos que os he comentado aquí. No se sabe si estos cambios son reversibles y muchas veces estos cambios lo que van a producir, como veis, son alteraciones en los potenciales periféricos, pero también alteraciones que se llaman de ganancia central, es decir, alteraciones en los potenciales corticales, como os enseñaré después. Pero estos cambios plásticos no solo van a aparecer en la vía auditiva periférica, también van a aparecer en la parte más cortical de la vía auditiva. ¿Por qué? Porque si tenemos una área auditiva a la cual le falta estímulo, otras áreas sensitivas van a poder colonizar esta falta de estímulo que está habiendo en el área auditiva. Eso es lo que se llama reorganización de modalidad cruzada, o como lo conoceréis todo, el cross-modal, la reorganización cross-modal. ¿Eso en qué consiste? En que en gente o en niños con pérdida auditiva se produce una colonización de las áreas auditivas por terminaciones tanto visuales como somatosensoriales. En el fondo, ¿qué es lo que está buscando el organismo? Como no oigo bien, me quiero servir de otros sistemas que me ayuden a desenvolverlo. Entonces, lo que sucede aquí es que todas las terminaciones del gyrus occipital van a ir a influir a terminaciones del gyrus temporal, y de aquí del gyrus postcentral a lo mismo, al gyrus temporal, que es el típicamente auditivo. Eso se ha visto mucho en niños implantados. Por ejemplo, aquí tenemos un niño normal, con normacusia, donde los potenciales visuales aparecen en el área visual, nada más, y los potenciales somatosensoriales en el área somatosensorial. En un niño mal implantado o implantado tardíamente o sin implantar, lo que se produce es una reorganización crossmodal donde, como veis, los potenciales visuales empiezan a aparecer ya en áreas temporales y los potenciales somatosensoriales empiezan a aparecer en áreas auditivas. ¿De acuerdo? En el niño que se implanta a una edad correcta, no aparece esa reorganización. Como veis, es muy parecido al niño con normacusia. ¿Lo veis, no? Y se ha visto que esta reorganización que se produce, como veis, si se implanta a una edad determinada, es reversible, es decir, son cambios que se pueden revertir. ¿Por qué? Porque la plasticidad neuronal en el niño y la plasticidad auditiva, como os digo, se prolonga durante casi toda la vida. Estos niños es lo mismo de antes, es un niño con preimplante, con cierto grado de reorganización crossmodal desde la vía auditiva desde la vía visual a la vía auditiva y desde la vía somatosensorial a la vía auditiva, y como postimplante desaparece, sobre todo a nivel somatosensorial, aunque persiste algo a nivel visual. Es decir, todos los niños después de implantar suelen mostrar cierto grado de reorganización crossmodal visual, probablemente porque les deje una cierta ventaja adaptativa. Es decir, son niños donde la información visual les va a ayudar a ser más eficientes. Pero también hay otro tipo de reorganización que es la intramodal, es decir, son áreas cerebrales que se expresan de forma mucho más intensa ante un estímulo de su propia modalidad. ¿De acuerdo? Entonces, se ha visto, por ejemplo, en adultos bien implantados frente a mal implantados, que tienen una respuesta en áreas visuales mucho mayor cuanto mejor es el resultado. En este caso, esta plasticidad es adaptativa, es decir, le está dando una ventaja al sujeto implantado, probablemente porque su área visual se hace también mucho más eficiente. En cambio, la reorganización crossmodal que hemos visto antes, hemos visto que los niños donde tienen esa reorganización tienen un peor desempeño con el implante.
Bueno, y diréis, vale, pero todo esto es neurosensorial y ¿qué tiene que ver con la otitis media? Bueno, pues estos cambios que os he demostrado antes a nivel de plasticidad también se han visto en hipoacusias muy leves y de transmisión, sobre todo en adultos. Estos adultos, por ejemplo, que tienen pérdidas muy pequeñas en frecuencias agudas, muestran, por un lado, una reorganización crossmodal, igual que los niños con pérdida auditiva neurosensorial, es decir, tienen potenciales visuales que afectan a áreas auditivas, ¿de acuerdo? Pero además lo que tienen es una reasignación de los recursos corticales, es decir, van a empezar a tener potenciales auditivos que van a colonizar áreas fundamentalmente cognitivas y implicadas en la memoria, que es en la parte más frontal del cerebro y el área prefrontal. Os habréis dado muchas veces, vosotros que trabajáis mucho con gente mayor, mucha gente que con pérdida auditiva, la alteración cognitiva que tiene es mucho mayor de la esperada por su propia pérdida de audición. Y eso es debido a que en la gente con pérdida auditiva se producen reorganizaciones corticales, que probablemente puedan ocurrir también en los niños, lo que pasa es que no hay estudios sobre ello, en el cual, como os digo, la zona auditiva intenta colonizar zonas implicadas en la memoria o en el funcionamiento ejecutivo para ser más eficientes. ¿De acuerdo? Y lo que se ha visto es que en estas personas, cuando se las adapta, o en personas con pérdida auditiva profunda, cuando se les pone un implante, esta reasignación de recursos corticales desaparece y las habilidades cognitivas se mejoran. Aquí tenéis lo mismo que os he comentado ahora. Cuando tenemos una pérdida leve, se produce, por un lado, una reorganización crossmodal, una reorganización intramodal también, y una reorganización cortical con una mayor prevalencia de áreas auditivas en la zona frontal. En el fondo, todo esto que os quería contar sobre el procesamiento auditivo, ¿a dónde me lleva? A que, como os he comentado, las pérdidas auditivas, lo que pueden provocar finalmente, si se producen en un periodo crítico de nuestro desarrollo, son alteraciones en funciones corticales auditivas superiores, que tenemos biomarcadores para testarlas, fundamentalmente, como os he enseñado antes, la onda N1. Pero ¿qué repercusión va a tener en el niño? Pues como os digo, eso va a estar implicado en la falta de adquisición de funciones corticales mucho más complejas que están implicadas en procesos auditivos de procesamiento auditivo. Dentro de ellos, fundamentalmente, la localización y lateralización del sonido, la discriminación auditiva, el reconocimiento de patrones auditivos, en los aspectos temporales de la audición, en el rendimiento auditivo frente a señales auditivas competitivas o degradadas. En el fondo van a ser niños que, como han tenido un déficit en un momento muy crítico de su desarrollo, probablemente todas estas tareas que están implicadas dentro de su procesamiento central auditivo no las van a desarrollar correctamente. Como no las van a desarrollar correctamente, muchos de ellos lo que van a tener es una alteración de la percepción del lenguaje. Y como van a tener una alteración de la percepción del lenguaje, van a tener finalmente una percepción fonológica enmarañada. Y van a tener un déficit en la conciencia fonológica y en el desarrollo del lenguaje. Pero como van a tener al final una alteración en el desarrollo del lenguaje, van a tener un desarrollo de la escritura, de la lectura, una problemática en el propio aprendizaje y una conflictividad final, porque si no se desarrollan bien, pues van a tener todo este tipo de discapacidades. Van a ser niños que muchas veces no parecen ni oír ni escuchar correctamente, que tienen dificultades en recibir y procesar mensajes entrantes de forma simultánea o competitiva cuando hay ruido, que van a tener cierta falta de atención, que van a necesitar que se les repitan las instrucciones, que van a tener dificultades en recordar estructuras fonémicas, dificultades en la discriminación del habla con varios interlocutores o cuando hay ruido, como os comentaba, que van a tener dificultad en el seguimiento de direcciones o comandos complejos auditivos. En el fondo van a tener dificultad para desempeñarse en una vida escolar normal, ¿de acuerdo? ¿Y en los niños con pérdida auditiva debido a otitis media secretora se ha visto algo de esto? Pues mirad, en primer lugar se han visto cambios plásticos a nivel de los biomarcadores que os he comentado antes, tanto en los potenciales
de tronco como en los potenciales corticales. Esto es un estudio que se hizo con niños con pérdida auditiva debido a otitis media secretora, en los cuales tenía una pérdida auditiva que iba de 6 a 12 meses. En el grupo de los niños más pequeños fue significativo que tenían un aumento de las latencias de los potenciales de tronco que se correlacionaba con una disminución de la latencia de los potenciales corticales, es decir, había cambios plásticos de ganancia central, ¿de acuerdo? Porque el cerebro, debido a que los potenciales se conducían de forma más lenta, intentaba sobrecompensar a nivel cortical. Ha habido varios estudios que se han hecho en niños con otitis media secretora y alteraciones del procesamiento central auditivo, y muchos de ellos han mostrado alteraciones de tareas tales como la resolución temporal, que es importantísima en el proceso auditivo central, respecto a niños normoyentes o niños con otras alteraciones, con otras patologías. ¿De acuerdo? Y en cuanto a la influencia que ha habido sobre el desarrollo del lenguaje en niños con otitis media secretora, nos pasa algo parecido a lo que vengo repitiendo a lo largo de toda la charla. Que los estudios son muy variados, ¿eh? Por ejemplo, hay estudios que se han demostrado que los niños que tienen otitis media secretora en los 2 primeros años de edad, cuando llegan a los 7 años, tienen un déficit en la inteligibilidad en ruido y además tienen problemas en la producción de la palabra. Incluso algunos niños han mostrado otras alteraciones en el procesamiento, como en el desarrollo de la ponderación de frecuencias, que es una tarea muy importante en el desarrollo del lenguaje. Aunque bien es verdad que hay muchos estudios también que dicen que los niños con otitis media secretora no tienen muchas diferencias frente a la población general respecto al habla, al lenguaje ni a ningún otro ítem. En cuanto al desarrollo cognitivo, estos son 2 estudios que se hicieron, uno en Estados Unidos y otro en Australia, en el cual los niños con otitis media secretora tenían durante su seguimiento alteración de las habilidades auditivas que estaban implicadas en el desarrollo del lenguaje y de otras áreas cognitivas. Bien es verdad que con el seguimiento de esos niños, al cabo del tiempo, todas estas alteraciones en la mayoría de los casos desaparecían. Y este es un estudio hecho en Australia en el cual, como os comentaba antes, la otitis media secretora en determinadas etnias es mucho más frecuente. Y en los aborígenes australianos, en los niños, es mucho más frecuente. Son más pobres, tienen más otitis media y tienen más otitis secretora. Se infectan antes. Bueno, pues los niños con otitis media precoz dentro de esta raza tienden a desarrollar alteraciones del habla y del lenguaje cuando son mayores. Con lo cual, los autores dicen que todos estos niños con otitis medias precoces deberían ser monitorizados en el futuro. Respecto al comportamiento, hay estudios que muestran que los niños con otitis media secretora puntúan mucho más intensamente en los test de ansiedad y de enfermedades relacionadas con ansiedad. Es decir, los niños con otitis media secretora, si oyen peor, como tienen que hacer mucho más esfuerzo auditivo, volvemos a lo de siempre, se pueden sentir frustrados y en clase pueden pasarlo mal y pueden tener alteraciones del comportamiento. Y estos son dos estudios muy interesantes porque lo que nos miden es la percepción que tenemos los médicos, los padres y los profesores de este tipo de enfermedad. Y es curioso que aunque los médicos en esta encuesta tienen claro de que sí, de que probablemente afecte al desarrollo del lenguaje la presencia de otitis media, en el fondo creen que, bueno, que puede que afecte, pero que en el futuro seguro que no afecta. Y lo que es curioso es que en los padres nos pasa algo parecido. Son más bien los profesores los que están más implicados en la preocupación por la creencia de que las pérdidas auditivas a edades más precoces claramente puede afectar el desarrollo del lenguaje y el desempeño académico de estos niños. Pero la otitis media no es la única causa de pérdida auditiva conductiva en la infancia. Hay muchas patologías de oído medio que van a dar pérdidas mínimas durante este periodo precoz o este periodo crítico del desarrollo auditivo. Y esto entronca con un concepto que a mí me interesa mucho, que es el de la hipoacusia mínima.
¿Qué son las hipoacusias mínimas? Que se refiere más a hipoacusias neurosensoriales, pero que lo podemos extrapolar a la otitis media y a la mayoría de las pérdidas auditivas conductivas de oído medio. Son pérdidas unilaterales que sobrepasan los 20 decibelios en un oído, pérdidas bilaterales, la leve y bilateral, una pérdida entre 20 y 40 decibelios en los dos oídos, o la hipoacusia en alta frecuencia, que son pérdidas mayor de 20 decibelios en los dos oídos, en más de 2 frecuencias por de encima de 2 kHz. Daros cuenta que el índice de pérdida auditiva en el nacimiento es más o menos, en la mayoría de los trabajos, de 1 a 5 de cada 1000 nacimientos. El índice de pérdidas, la prevalencia de pérdidas auditivas unilaterales es de 0,35 por 1000 en el momento del nacimiento y de 0,16 cuando hablamos de hipoacusias leves bilaterales. Pero conforme el niño va creciendo, el índice de pérdidas auditivas mínimas se aumenta de forma dramática. Y fijaros en este estudio, hecho con niños de tercer grado, de sexto grado y 9 grado, de lo que son los grados en Estados Unidos, casi 54 de cada 1000 niños tenían algún tipo de pérdida auditiva mínima. ¿Por qué? Porque muchas pérdidas auditivas que pasan el screening luego progresan. Porque muchas pérdidas auditivas, como veremos luego, que pasan el screening, claro, si son de 20-25 decibelios, como el screening lo que testa es generalmente a partir de 35-40 decibelios, no las va a detectar. Y porque muchas pérdidas son de inicio tardío, es decir, la otitis secretora aparece más tarde generalmente del nacimiento u otras malformaciones del oído medio empiezan a dar más sintomatología conforme va pasando el tiempo. Etiológicamente, pues ya sabéis, la hipoacusia mínima, fundamentalmente causas genéticas, prematuridad, bueno, las causas típicas de hipoacusia neurosensorial en la infancia. Pero hay muchas causas de oído medio que pueden dar lugar a hipoacusias mínimas. Como ya os he hablado de la otitis media aguda y la otitis media secretora. Pero la otitis media crónica, es decir, las perforaciones continuadas en el tiempo, pueden dar pérdidas de 30 a 35 decibelios, 40 decibelios. Los colesteatomas producen una pérdida media de unos 40 o 50 decibelios. Hay muchas malformaciones congénitas de oído medio que dan pérdidas conductivas del orden de los 35 o 40 decibelios, sobre todo las fijaciones estapediales, pero bueno, también pues eso, las discontinuidades, la barra maleolar, hay un montón de ellas. Y las atresias auris también dan pérdidas auditivas unilaterales que podemos englobar dentro de las hipoacusias mínimas. ¿Qué problemática tiene la hipoacusia mínima? Lo primero, el diagnóstico. Como os comentaba, la mayoría de los screening, de los sistemas de screening auditivo neonatal, lo que nos quieren detectar son pérdidas mayores de 35 o 40 decibelios. Por ejemplo, los potenciales automáticos generalmente dan Shannon, que tiene un potencial a 35. Las autoemisiones, cuando tienes unas células ciliadas externas en condiciones, y una sensibilidad auditiva mejor de 35 o 40 decibelios. Con lo cual, el 80% de las hipoacusias mínimas van a tener un cribaje auditivo normal. ¿Y eso qué es lo que pasa? Que como la mayoría van a aparecer tardíamente y van a ser de bajo grado, y encima hay la creencia tanto médica, no tanto de los padres, pero como la creencia médica de que eso no influye en el desarrollo, la mayoría de las veces la vamos a diagnosticar por síntomas que no son otológicos. Las vamos a diagnosticar, la primera causa de consulta médica va a ser una alteración del desarrollo, por ejemplo, lingüístico o cognitivo. ¿Qué problema tiene eso? Que bueno, en una hipoacusia congénita por una alteración del oído medio vas a ser capaz de diagnosticarla. Pero, por ejemplo, una otitis media secretora, cuando te llega un niño con un retraso del lenguaje con 7 o 8 años, a lo mejor tú el oído medio en ese momento ya es completamente normal. Es decir, todo el deterioro que ha provocado a nivel de plasticidad neuronal, de todo lo que hemos estado hablando anteriormente, va a producir alteraciones lingüísticas, que va a ser el primer síntoma, pero ya cuando el oído medio tú lo vas a ver, va a estar completamente normal. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? Pues tradicionalmente lo que se ha dicho ha sido esperar. O, lo que llaman los anglosajones,
un abordaje basado en el fallo. ¿Eso qué quiere decir? Trato al que va mal. En lugar de monitorizar, pues trato al que va cascado, al que me vienen los padres diciendo que no va bien, o me lo dicen en el colegio, o cualquier cosa. Fijaros que esto es un estudio hecho con 225 padres de niños con hipoacusia mínima, que cumplían criterios de hipoacusia mínima, y en los cuales solo en un 4% había una amplificación. Y solo el 33% tenían algún tipo de asistencia tecnológica en sus aulas. Otro problema que tenemos, además en las hipoacusias conductivas, es que no está muy claro cuándo hacer determinadas cirugías. Por ejemplo, en un niño con una perforación timpánica, te puedes encontrar equipos quirúrgicos que tengan los criterios más variados que te puedas imaginar. Hay equipos que operamos los niños con una perforación timpánica a los 6 años y equipos que los operan con 14. ¿Qué problema tenemos? Que vamos a tener un niño generalmente, porque las perforaciones timpánicas es verdad que normalmente van a ser unilaterales, pero vamos a tener un niño con una pérdida aproximadamente de unos 40 decibelios durante a lo mejor 8 años hasta que se le opere. Con lo cual, a nivel de la intervención, hay muchas opiniones y no hay ningún consenso. ¿Qué es lo que ha llevado eso? A crear ciertas guías de actuación para los niños con hipoacusias mínimas. El problema es que como no hay una clara consistencia, tanto a nivel diagnóstico ni cuándo actuar, y que verdaderamente hay una creencia de que como son hipoacusias mínimas no pasa nada, pues entonces no hay claros protocolos de actuación. La Academia Americana de Audiología en el 2003 sí advertía de que muchos de estos niños probablemente fuesen candidatos a la amplificación y a establecer con ellos estrategias de comunicación. Pero bueno, no se sacó ningún documento y se decía que todo debía ser basado en casos individuales, cada niño era un caso. Posteriormente, en el año 2005, el CDC encargó un estudio donde ya verdaderamente había un cuerpo de evidencia, tanto clínica tanto terapéutica como diagnóstica, que nos avisaba de que estos niños verdaderamente eran subsidiarios de un tratamiento preventivo. El problema fue lo mismo, que todo quedó al final en un documento donde, en lugar de tomar decisiones para grandes grupos, lo que se advertía era que cada niño debía ser estudiado de forma individual. Que a mí eso me parece mucha gracia porque, a ver, de forma individual tratamos todas las patologías de todos los niños de todas las cosas, no solo esto. Pero sí es verdad que el Joint Committee en el año 2013 claramente establece que estos niños son subsidiarios de atención temprana y de monitorización. El problema es que como estos niños generan una discapacidad que muchas veces no es muy evidente, muchas veces no van a cumplir los criterios establecidos para tener acceso a esa atención temprana. Y lo que advierte el Joint Committee es que deberían ser niños permanentemente monitorizados, no solo desde el punto de vista auditivo, sino desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista de conocimiento cognitivo y desde el punto de vista de desarrollo personal. En cuanto a cómo afectan las hipoacusias mínimas a los niños, pues son niños que van a reconocer la palabra en ambientes adversos mal, van a tener un vocabulario menos eficiente, problemas de lectura, un lenguaje mecánico, con pocas habilidades fonológicas. Fijaros que son niños que tienen casi 3 veces más posibilidades de tener problemas en el colegio que los niños con normoacusia y que tienen van a repetir por media un curso más que los niños con normoacusia. Son niños donde que estén normal en el colegio no quiere decir que no haya un problema subyacente, porque muchos de estos niños que puntúan dentro de los límites bajos de la normalidad, para llegar a esos límites bajos de la normalidad, tienen que esforzarse, tienen un esfuerzo auditivo y un esfuerzo de trabajo que es mucho mayor que el de un niño normoacúsico. Con lo cual, muchas veces no va a haber problemas de comportamiento claramente diagnosticados, ¿de acuerdo? Y muchas veces van a ser niños con falta de soporte social.
porque como os comentaba antes, los niños con pérdida auditiva que pierden mucha información, sobre todo en sitios donde hay ruido, como el recreo, o con los niños cuando están hablando rápidamente, al final prefieren no relacionarse. Como van a hacer un esfuerzo auditivo continuado, van a trasladar recursos atencionales y cognitivos, con lo cual les van a costar más las cosas, y sí es verdad que hay ciertos valores individuales que condicionan el grado de afectación. El más importante, la pérdida auditiva, es decir, normalmente a mayor pérdida, más afectación, pero no siempre es así. De hecho, las hipacusas unilaterales francas no siempre es así. Se ha hablado de la lateralidad, es decir, los niños con problemática en el oído derecho, como las áreas del lenguaje son fundamentalmente subsidiarias de la información del oído derecho, pueden afectarse con mayor predisposición. De hecho, hay algunos trabajos que nos advierten de que los niños con problemática en el oído derecho deberían ser monitorizados de una forma especial, un poco exagerado, pero bueno, hay trabajos también sobre eso. Con lo cual, veis que la afectación de la hipoacusia mínima en el desarrollo del niño, y aquí incluimos también a la otitis media secretora, puede llegar a afectar a todas estas parcelas de su desarrollo. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? Pues lo primero, intentar cambiar cosas en el colegio. Yo, por ejemplo, a los niños que veo con otitis media secretora, siempre les doy una nota para que lleven en el colegio, para que se sitúen en la zona de la clase con mayor calidad auditiva, que no siempre es la primera fila, porque el profesor muchas veces no está quieto, el profesor se va moviendo, se va dando la vuelta, va trasteando, con lo cual lo que hay que advertirle al profesor es que le coloque en el sitio donde va a estar más, va a tener la mejor calidad señal-ruido. En cuanto a los sistemas IFM, pues han demostrado que son muy útiles en niños con pérdidas unilaterales y con pérdidas bilaterales leves, e incluso muchas veces han tenido en este tipo de niños mejores resultados que las prótesis auditivas o los sistemas CROSS en los niños con pérdidas unilaterales. En cuanto a la adaptación, sí es verdad que estos niños tienen que ser considerados como candidatos a la adaptación, aunque sí es verdad que los resultados son variables y que hay una gran ausencia de estudios con niños solo con hipoacusia conductiva. Aunque hay casos especiales, como os he comentado antes, niños que precisan de una gran cantidad de cirugías, de una gran cantidad de tratamientos médicos, donde la adaptación protésica temporal o permanente es una buena opción. También hay trabajos que dicen que en niños con pérdidas leves la adaptación en algunos casos provoca un beneficio que no es muy alto y que incluso, por el estigma que puede llegar a crear, puede ser contraproducente. Pero sí es verdad que en estudios hechos con niños con hipoacusia bilateral leve o con hipoacusia unilateral, los niños adaptados tienen una mejoría significativa de la inteligibilidad y del propio beneficio subjetivo que nos refiere el niño. En cuanto a los sistemas CROSS, sobre todo en los casos de hipoacusias unilaterales, el problema que tenemos es que son sistemas que en los niños funcionan de aquella forma, porque precisan de que el niño tenga cierto entrenamiento para evitar las fuentes de ruido. Con lo cual, los sistemas CROSS en niños muy pequeños probablemente no estén indicados, y probablemente un sistema FM aquí esté mucho más indicado. Los implantes osteointegrados, ya sabéis que generalmente hasta que no tiene el niño 4 o 5 años, aunque ahora se están haciendo en niños más pequeños, es una buena opción. Hay estudios donde muestran su efectividad en niños con atresia auris. Los niños mejoran mucho la inteligibilidad, mejoran mucho la calidad de vida percibida, aunque no está muy claro que ayuden significativamente en la localización de los sonidos, que es una cosa que siempre decimos. En cuanto a los servicios de apoyo, lo que os comentábamos, la Joint Committee claramente ha advertido sobre la necesidad de considerar a estos niños subsidiarios de atención temprana y de intervención precoz. El problema es que sigue habiendo una ausencia
de estudios sobre evidencia de utilidad de estos niños, ¿eh? Pero, aunque sean niños que no demuestren alteraciones en facetas como el desarrollo del lenguaje o el deterioro cognitivo, deben ser monitorizados y deben ser subsidiarios de una atención precoz lo más temprana posible. Y ahí es un hecho fundamental. Son niños que tienen que ser continuamente monitorizados. Y aquí incluyo fundamentalmente a los niños con otitis media secretora. Es decir, los niños con otitis media secretora no pueden verse cada 6 meses. Los niños con otitis media secretora hay que citarlos cada 2 meses. ¿Eh? Porque son, y valorar en un momento dado si la pérdida auditiva es lo suficientemente importante para operarlos o para no operarlos, pero tienen que ser monitorizados cada 2 o 3 meses. Es muy importante hablarle a los padres de que sean capaces de diagnosticar alteraciones que muchas veces no tienen que ver con la audición, que no tienen que ver con la propia capacidad, la propia sensibilidad auditiva. Es decir, hablarles a los padres de que estén vigilantes de si el niño tiene alguna alteración de su desarrollo normal del lenguaje. Y evaluación de otras áreas que normalmente no vamos a tener en consideración y que lo hagamos muchas veces en la propia consulta de otorrino. Es decir, ver si el niño, su estado psicosocial como es, si el niño está contento, si el niño está triste, porque puede ser un síntoma que está detrás de una pérdida auditiva secundaria a una otitis media secretora, no una gran pérdida auditiva. Y como siempre, ahondar en el abordaje multidisciplinar de todo. Es decir, tenemos que hablar con el audiólogo, tenemos que hablar con el audioprotesista, con el neurólogo muchas veces, porque son niños donde la afectación afecta a un montón de esferas. Como conclusiones finales, yo os he querido transmitir que la otitis media simplemente no es un problema de oído medio. La otitis media es la causa más importante de pérdida auditiva. Y esa pérdida auditiva puede producir, debido a que se produce en un periodo crítico del desarrollo del niño, alteraciones corticales que van a ser o que van a condicionar su procesamiento auditivo para toda la vida. Con lo cual tenemos que ser vigilantes y no pensar que las hipoacusias leves, que no por ser leves no son hipoacusias, no afectan nada en nuestro desarrollo. Ya sabéis que yo soy un fanático del Señor de los Anillos. Yo desde pequeño colecciono ediciones del Hobbit. Y esta es una frase clásica de Gandalf cuando llega Frodo a la comarca, y cuando llega Gandalf a la comarca y Frodo le dice que llega tarde, ¿no? Y Gandalf le dice que un mago nunca llega tarde, ni pronto, que llega justo cuando se le necesita. Pues yo creo que con estos niños hay que hacer lo mismo, es decir, no debemos pensar que estos niños hay que actuar rápido siempre y de cualquier forma, pero hay que estar ahí. Porque muchos de los problemas que estos niños van a tener en sus primeros años de vida, las consecuencias las vamos a ver cuando sean mucho más mayores. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, levantar la mano. Las personas que nos sigan por streaming lo pueden hacer vía Twitter. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. En los casos de que ha habido una hipoacusia en un niño pequeño de hasta 3 o 4 años de edad, ¿consideras importante luego hacer una reprogramación auditiva con algunos métodos? ¿Un entrenamiento auditivo dices? No lo he comentado ahí, pero a ver, si son niños que están teniendo sintomatología de afectación, pues eso, de áreas del... A ver, es el problema que tenemos. Muchos niños de estos que van mal en el colegio, como ya su oído medio muchas veces está normal, quien primero les ve no es el otorrino, es el neurólogo. Y las posibilidades de un niño de IS con toda esta sintomatología, cuando llega al neurólogo, de ser diagnosticado de un déficit de atención, son altísimas, con lo cual muchas veces nosotros a estos niños al final ni los vemos. Pero en un niño que nos viene a nosotros de primera vez con problemática de este tipo, probablemente yo le mande, si es verdad que hay pocos sitios que lo hacen, RV Alfa, por ejemplo, yo lo tengo que decir que yo les he mandado muchos niños y lo hacen de forma excepcional. Son niños donde el entrenamiento auditivo, hay varios trabajos, lo que pasa es que bueno, no vas a poner 200 diapositivas,
que han comprobado que en los niños con entrenamiento auditivo o con técnicas de reprogramación, todas esas alteraciones que yo os he mostrado en pruebas de resonancia funcional o en SPED se van solucionando. Es decir, son niños que mejoran clínicamente, pero que hay pruebas estructurales, cerebrales, que también mejoran. Con lo cual, la terapia de entrenamiento auditivo es una terapia que debería ser aconsejada. ¿A qué edad? El problema de que muchos programas de entrenamiento auditivo en niños menores de 6 años o 7 años son complicados de hacer, porque las tareas que tienen que hacer para reentrenarse no son sencillas. Entonces ahí tienes un lapsus de años donde probablemente dependamos más de una monitorización auditiva y de una amplificación, una mejora auditiva, que de un reentrenamiento. Pero sí, a partir de los 6 años, 7 años. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Para niños que están implantados, el problema de la hipoacusia ya lo tenemos, con lo cual todo lo relacionado que hemos estado hablando ya lo tenemos. El problema de la otitis, aparte del dolor, el niño que se encuentre mal, ¿qué más problemas nos puede acarrear? A ver, había mucha preocupación al principio sobre qué efectos podría tener la presencia, por ejemplo, en un niño implantado de una otitis media. Más que nada por la creencia de que, claro, de que tienes una vía de entrada al sistema nervioso central por donde la infección que tienes en el oído medio pudiese progresar a través de la entrada del electrodo. La verdad es que la mayoría de los estudios han demostrado que los niños con implante y sin implante se comportan normal, se comportan de la misma forma. Con lo cual el abordaje que tienes que hacer probablemente es el mismo. Probablemente el mismo. Y yo, de hecho, en los niños que tengo con implante, el tratamiento, el abordaje terapéutico que hago es exactamente igual. Si es necesario ponerlo drenaje, se le pone el drenaje. No se ha visto que los niños con un drenaje tengan mayor riesgo de infección del implante ni ninguna cosa parecida. Y el tratamiento médico que empleas, pues hombre, a veces, que también os lo he puesto en una diapositiva, es un poco más agresivo. Probablemente que en un niño con otitis media más mantenida en el tiempo, si eres más tendente a utilizar medicación intramuscular, porque quieres una biodisponibilidad mayor, pero desde el punto de vista quirúrgico, ¿cómo actuar? Actúas exactamente igual. Igual. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Hola. El tratamiento logopédico en estos casos también entonces estaría indicado, ¿no? Claro. Quiero decir, o sea, podría ayudar otra vez en la reorganización incluso a nivel neuronal, ¿no? Bueno, es que el tratamiento logopédico está siempre... A ver, nosotros la ventaja que tenemos, por ejemplo, en el servicio donde yo trabajo, es que tenemos una unidad de lenguaje que pertenece al servicio de otorrino. Entonces, muchos de estos niños que enseguida tienen, o que niños en seguimiento por otitis media secretora, donde los padres comentan lo mismo, se les hace una valoración logopédica desde los 2 años. Entonces, la ventaja que tenemos de diagnosticarlo precozmente y de actuar precozmente es mayor, pero claro, por supuesto, claro, si va teniendo una alteración del lenguaje, cuanto antes la diagnostiques y antes la trates, mejor. Y claro, exactamente, y lo que tú dices, es decir, toda la plasticidad neuronal no solo actúa bajo influjo audiológico, cambia bajo influjo de cualquier estímulo que tú le des. Si tú le das un estímulo logopédico que se nutra de estímulo auditivo, visual, estás haciendo que su plasticidad neuronal tienda a mitigar el déficit que tiene, por supuesto. Gracias. Perdón, es que parece que había entrado una pregunta en Twitter. Nos han avisado que había entrado una pregunta en Twitter, pero no aparece en Twitter y no sabemos cuál es. ¿Alguna otra pregunta?
discusión. Una pregunta. En los niños con implante, ¿cómo suelen ser las pruebas de oído medio? Las timpanometrías, en principio deben de ser normales, pero muchas veces, lo digo por un caso de una niña que ha tenido mastoiditis, y alguna forma de verla venir, esa mastoiditis antes con la timpanometría, ¿se puede o no es recomendable? Porque tampoco nosotros en el gabinete tenemos acceso a la ves plana y mandas directamente a los padres al otorrino, pero... A ver, el problema de la impedanciometría es que es una prueba que es sensible, pero es relativamente sensible y relativamente específica. ¿A qué me refiero? A ver, tú tienes muchas alteraciones en el oído medio que te van a dar curvas alteradas y no por eso tiene una colección dentro del oído medio. Es decir, cualquier timpanoesclerosis que tengas o una retracción timpánica o simplemente una hipopresión en el oído medio, sin líquido en el oído, te va a dar una alteración de la impedanciometría. Entonces, yo la impedanciometría verdaderamente es una prueba que uso muy poco. Vamos, nada. Yo no la utilizo nada. Claro, quizá porque, claro, yo tengo la tecnología para ver directamente el oído medio y me es más fácil. Pero, a ver, para la pregunta que me hacías al principio de si tú tienes alguna capacidad de ver si tú vas a tener una mastoiditis por una alteración en la impedanciometría, no, en absoluto. No, porque tú con una... A ver, lo que puedes... Si es verdad que tú le haces una impedanciometría, te sale una curva plana, se la envías al otorrino y a lo mejor aciertas de que tenía una otitis media. Pero de ahí a prevenir una mastoiditis, es que las posibilidades de mastoiditis que son muy bajas. Es que es baja. Sí, hombre, sí. A grosso modo sí podrías decir que lo has prevenido, aunque sea en un índice muy bajo, pero que no es una prueba demasiado útil. Una pregunta del ciberespacio, de una tal María Ruiz Montes. Pregunta si... después de comentar que se pueden poner drenajes a niños con implante coclear, ¿qué ocurre con un usuario de audífonos con OMS? ¿Se pondrían? A ver, sí, a ver, nosotros tenemos muchos niños adaptados con audífonos que siguen teniendo otitis medias y les ponemos un drenaje. ¿Por qué? Porque claro, si tú tienes una pérdida neurosensorial que está en 60 decibelios y tienes una otitis media secretora que te suma otros 20 decibelios, pues te metes en un rango auditivo donde tienes muchas problemáticas. Entonces, en los niños que tienen pérdida auditiva adaptados, si tienen una otitis media secretora, le colocas un drenaje. ¿Qué problemas tienes? Pues que, claro, debido al taponamiento que tienes con el molde, sí es verdad que los niños con adaptación protésica y drenajes pueden tener más problemas de supuración que los niños que no tienen adaptación protésica. Pero la necesidad de ponerle un drenaje es la misma que en un niño con una pérdida leve, una pérdida mini. Si no hay ninguna pregunta más... Hola, solo saber cómo los que trabajamos con las familias, de cómo podemos decirles de cómo prevenir las otitis. Supongo que evitando el frío, humedad, etcétera, etcétera, pero por si hay algo más. A ver, yo sé que esto no va a ser muy políticamente correcto, porque tengo muchos amigos que tienen negocios de este tipo, pero probablemente lo más eficiente para no tener problemas de oído medio es evitar la guardería de edades precoces. Entonces, ¿por qué es el factor de riesgo más importante? Es que es verdad. A ver, otra cosa es que por el ritmo de vida que llevamos y porque tenemos que trabajar los padres, los niños tengan que ir, pero verdaderamente el factor de riesgo más importante son las infecciones virales. Y las infecciones virales en un niño que va a guardería, la media de cuadros catarrales anuales es de 7 a 12. Si las posibilidades de tener una otitis media después de un cuadro catarral, si tienes una predisposición inmunológica y anatómica a ello, es prácticamente cada vez que te cojas un catarro vas a tener una,
pues lo que más te va a evitar es que no te expongas a ello. Luego sí es verdad que hay un montón de medicaciones que se han diseñado para producir una estimulación un poco inespecífica del sistema inmune. Pues hay un montón, todos conoceréis, hombre, son nombres comerciales, pero bueno, es que los conocéis todos, el inmunoglucán, el inmunoferón, hay otros de medicina natural que yo uso mucho, el engistol, el invergrifi, otros de homeopatía, que es el oscilococinum, es decir, hay un montón de ellos, un montón de ellos. ¿En el fondo con eso vas a evitar que tenga otitis? Pues no, pero bueno, como no tienen efectos secundarios y sí hay varios estudios que han demostrado que minimizas el número de cuadros catarrales, pues es una opción. Y luego otra opción, que yo también soy muy pesado en ello, es que tú tienes que intentar que la fosa nasal esté lo más permeable posible. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tienes ahí son los problemas de compensación tubárica. Claro, y estos niños son esencialmente mocosos desde el día 1 de septiembre hasta el día 31 de junio. Entonces, pues eso, utilizar mucho el lavado nasal, yo utilizo mucho los aerosoles, pues eso, cualquier mecanismo de eso. Una última pregunta por mi parte. ¿Qué recomienda? ¿Está encendida? Sí. ¿Qué recomienda a los padres para hacer en casa en niños que tienden a acumular muchísimas ceras, a formar tapones? ¿O solo intervención en el centro médico, en casa nada? Sí, yo ahí la verdad es que con los tapones de cera yo les digo que no les toquen. No. Eso hay que tener cuidado porque, claro... Es que nos lo preguntan. Sí, lo mejor es que no les hagan nada. A ver, lo ideal es que no les limpien. Lo que pasa es que eso es una cosa complicadísima, porque yo tengo el ejemplo en mi casa. Es que yo cuando veo que mis 3 hijos y mi mujer se esconden en el baño, y es que es a lo que van. Entonces, es una pelea perdida, porque es que a las madres eso de que tenga cera es que os lleva por todos los demonios. Es que es así. Hay que intentar que les limpien con la toalla y ya está. Bueno, pues entonces parece que cada vez que pregunto si hay alguna pregunta es cuando surge alguna pregunta. La última vez, ¿alguna pregunta? No, entonces nada, muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia y conocimientos con nosotros. Hemos aprendido yo por lo menos un montón de cosas nuevas. Así que muchas gracias. Nada, un placer. Gracias a todos por venir. Gracias. Y por favor, cumplimentar la encuesta que hay al final, y las personas que habéis seguido la charla vía streaming, en la página web de Clave, en el inicio también está el enlace para la encuesta. Gracias.